Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día viernes 13 de marzo. ¿Y qué tal? ¿Cómo la están pasando? Espero que bien, espero que con este tipo de conocimiento, con estos temas que estamos dando toda esta semana, bueno, las cosas nos queden claras y entender de que, como siempre digo yo, nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango, pero el problema es que no nos damos cuenta. Todo inicia desde dentro de cada individualidad, todo empieza dentro de ti, no es que las circunstancias o los eventos o lo que te rodea es lo que te empuja a pasar por una etapa de baja o de mediocridad o de enfermedad o de economía que no te compensa todo tu trabajo. No, el asunto es que mientras que nosotros estemos esperando que de afuera vengan los refuerzos o incluso hasta por muy espiritual que seas, estás esperando que Dios te solucione porque tú le tienes mucha fe, eso no va a suceder. O si por ahí de repente un poquito, qué sé yo, ¿no? Y eso no significa de que Dios no esté atento o que Dios no exista o que está molesto contigo o que eso es tu karma, no. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos acá para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad. Y entonces nosotros queremos hacer lo que queremos, pero cuando nos metemos en problemas, ahí queremos que Él sí haga sus milagros. Y las oraciones no sirven para eso. Nosotros estamos acá en lo que llamamos la escuelita. Esta es una escuelita donde nosotros estamos aprendiendo, estamos evolucionando. ¿Y qué significa evolución para nosotros? Evolución no es solamente, acá pongo acápite, no es solamente tener casa, carro, abundancia y todo lo que tú quieras, sino de que es también que uno tiene que convertirse, tiene que transformarse de ser humano a Dios. Y el intermediario del ser humano a Dios viene a ser el Cristo, el Verbo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, no es una cuestión de que yo voy a orarle al Cristo y el Cristo entra en mí y ya está, como hacen muchas religiones, ¿no? Algunos religiosos agarran y te dicen, ora nomás para que el Cristo entre en ti. El Cristo no va a entrar en ti por una oración. El Cristo va a entrar en ti cuando te corresponda y cuando tú hagas el mérito, cuando tú pases lo que nosotros llamamos las iniciaciones y todo lo demás. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender. Evolucionar significa cristificarse en el buen sentido de la palabra, significa tener dones, virtudes, poderes. Eso es lo que significa. Y entonces ahí es donde ya podemos nosotros decir, sí, somos los dueños de la ley de la atracción. Nosotros tenemos ya la fuerza de voluntad que mueve montañas. Y entonces eso ya lo hemos estudiado lunes, martes, miércoles, jueves. Y hoy día como estamos en las ofertas, me toca también darles el tema viernes. Aquí es donde viene ya la reflexión. Hoy día pienso darles ya el tema en sí.
la práctica en sí. ¿Cómo es que yo voy a hacer luego de ya ir entendiendo cómo es esta? Ya no estamos en la punta del iceberg, ya hemos estudiado todo el iceberg. Ahora sí, ya podemos hablar detenidamente de cómo es la práctica de visualización para que yo agarre y mis impresiones, que ya las tengo transformadas, que ya estoy trabajando en ello. Entonces eso yo voy a imprimir en el tiempo, en la vida, en el universo, llámalo como quieras llamarlo. Como quieras llamarlo, porque en realidad la vida es una pizarra donde nosotros dibujamos lo que queremos. No es que lo exterior va a venir a nosotros y que la vida es así, la vida triste jardín, como decía mi abuelito. No, la vida no es así, la vida es una creación individual. La vida es una creación individual que a nosotros nos guste imitar, porque somos imitadores, es una cosa muy diferente, y de esa imitación sale el inconsciente colectivo, ya lo hemos estudiado. Vamos a hablar un poquitito más, cogí el tema ayer, pero muy somero, acerca de lo que es el pensamiento, la memoria, la fantasía, y ese tipo de cosas que alberga nuestra mente, que alberga nuestro cerebro, ¿no? Porque hay que entender de que el cerebro es la computadora, pero si no existiera mente, el cerebro tampoco existiría, no serviría para nada. Eso es lo que hay que entender, el cuerpo mental. Y el cuerpo mental tiene cabeza, tronco y extremidades. También hemos estudiado eso, pero para lo que queremos saber de lo que es la visualización, para lo que queremos saber, es muy importante volver a rebuscar dentro de nuestra azotea, volver a rebuscar dentro de nosotros mismos para que uno ya después lo tenga todavía muchísimo más claro, y ya después te doy pues cómo es la práctica en sí de la visualización, ¿no? Porque eso es muy importante, es muy importante. Antes que nada, permíteme hacerte recordar cuáles son las ofertas, ¿ya? ¿Cuáles son las ofertas de nuestros 20 añitos? Modestamente 20 añitos, yo me acuerdo, caramba. Yo me acuerdo cuando recién iniciamos Productos Naturales Pirámide allá en Los Olivos. ¿Cómo es que las cosas han ido pues evolucionando, ¿no? Nosotros nos trajeron de la selva un poco a regañadientes, pero lo hicimos y empezamos ahí con Productos Naturales Pirámide en Los Olivos, pues, ¿no? Y bueno, no duramos ni un año en Los Olivos, porque de frente nos fue tan bien que nos fuimos a San Isidro. Y en fin, y ahí comenzó también otra historia, otros cambios, otros entendimientos. Y lo que viene a ser, pues no, si vas mejorando interiormente, exteriormente hasta te obligan. Mira, escúchame bien, exteriormente hasta te obligan. Porque nosotros estando en San Isidro, llegó un momento en que ya se sucedieron las cosas de tal manera que nos invitaron a ir a La Molina, a una casa ahí en Los Frutales, ¿te acuerdas? Ahí en Los Frutales. Y entonces yo decía, el precio que están cobrando allá es el doble, más del doble de lo que yo pago acá en San Isidro. Ah, no, yo me quedo en San Isidro. ¿Y por qué? Yo, así como la mayoría de la gente, mecánicamente responde, por imitación, responde, no puedo, es muy caro, la gente no va a ir, ¿no? Entonces yo también me ponía así en esos planes. Y después al final me empujaron de tal manera que me vi en la obligación de quedarme allá en La Molina. Y miren cómo es la vida, ¿no? Primero te empujan, así como me empujaron a salir de la selva e ir a Lima, que yo te lo he contado. Y de la misma manera me empujaron a salir de San Isidro para irme a La Molina, para vivir con suma placer y comodidad en casas bastante amplias y generosas, gracias a Dios mío. Y yo cuando me mudé y llevé todas mis cositas, me faltaban cositas para llenar la casa. Y en algún momento yo pensé que las cosas no iban a marchar. Y de verdad, no marcharon. ¿Por qué? Porque yo estaba envuelto en esa nube de negatividad.
Hasta que ya después cuando dije, ya, bueno, ya no doy más, ya no se puede, ¿qué pasó? Comenzaron las cosas a funcionar. Comenzaron, después de haber hecho un esfuerzo, ¿no? Y de hacer un esfuerzo sano, leal, comenzaron las cosas a funcionar. Y después de ahí ya uno poco a poco ya se va adaptando a esa misma situación, de tal manera que uno hasta extraña eso y es parte de, y escúchame bien, dentro de ese aprendizaje, cuando vivir en una casa bastante amplia y generosa y muy holgada, ya se te hace una cosa muy normal, entonces eso es un estado de conciencia superior. Que ya cuando tú quieres regresar a lugares más pequeños, digamos, y entre comillas, de 500 metros, ya no te adaptas. Tienes que estar en un lugar bastante amplio, el doble de los 500 metros, para que tú te sientas satisfecho. ¿Por qué? Porque ya te adaptaste y ya lo tienes dentro de ti y ya es tuyo y ya no te acostumbras a lo que anteriormente te parecía normal. Y cuando uno no se acostumbra y uno se adapta, como ya es parte tuyo, eso generas tú hacia el mundo exterior. Y eso que tú generas hacia el mundo exterior, que para ti es muy normal, a eso tienes que llegar. Porque si uno anda, que no puedo, así como fue mi experiencia, que yo no tengo por qué negarla, que no se puede, que muy caro, que la gente no va a llegar, y que esto y que aquello, eso es mente nada más. Eso es mente nada más, porque las cosas después se acondicionan, pero ¿por qué se acondicionan? Porque tú ya te acondicionaste. No es porque las cosas y el exterior, no. El exterior te obliga, no te obliga. El exterior se acomoda a tu acomodo, ¿me entiendes? Mira, este preámbulo que te estoy dando, yo ya estaba dando las ofertas, pero este preámbulo que te estoy dando te sirve. Porque no es una cuestión de vivir con miedo. Porque ya, vamos a suponer que ahorras y te vas y estás en un lugar, y en ese lugar estás con ese miedo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya, entonces, si tú no te adaptas, lo demás no se va a adaptar. Este tip es fundamental para que tú entiendas lo que es la abundancia. La abundancia no es una situación exterior, no es que el maestro de la abundancia te lo pone, no. Tú tienes que hacer el estudio, tiene que ser parte de ti. Porque ahora yo te voy a mostrar cómo es que nosotros andamos equivocados con esto de la fe que mueve montañas. Porque uno dice, la fe es creer. No, señor. La fe no es creer. La fe es saber. Y te lo voy a demostrar solamente. Yo también yo di una conferencia que se llamaba El hombre también puede caminar sobre las aguas. Y eso es cierto, y eso es verdad. Pero dentro de un ratito vamos a entrar en ese contexto, que de todas maneras no me arrepiento de haberme desviado de las ofertas, porque esa es la clave, que dentro de ti tú tengas esa fe, porque uno piensa, es que yo le tengo fe a Dios y ahí es donde va a ser. No, estás equivocado. Tu fe viene de tu fuerza de voluntad, de que ya te la creíste. Y cuando tú te la crees, nadie te saca de ahí. ¿Por qué? Porque como ya lo creaste, eso es tuyo. Y nadie te va a mover. Pero a ver, mientras que llegas a ese sentimiento, ahí viene el detalle, como decía Cantinflas. Muy bien. Entonces, las ofertas que ya terminan hoy día viernes, ¿no? Ya sabes que estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Nuestras ofertas son del aniversario, son nuestras cápsulas de 100. O sea, 200 cápsulas que deberían de costarte 190 soles, te los vas a llevar a 140 soles, ¿ya? 140 soles, te ahorras 50 soles. Nuestros extractos líquidos que cuestan 42 soles, serían 2 por 84, en este caso 2 por 60 soles es la oferta. Los dos te los vas a llevar por 60 soles, te ahorras 24 soles. Nuestros efervescentes, que cuestan 30 soles,
te vas a llevar 2 por 60 soles, la oferta es 3 por 60 soles, te ahorras 30 soles. Nuestros geles, que son nuestra bendición, te diré, nuestros geles que cuestan 25 soles, 2 por 50 soles, en la oferta de nuestro aniversario, 4 por 50 soles. O sea, invierte 50, ganas 50 o ahorras 50, como quieras, ¿no? Y nuestros geles sin alcohol, que ya estamos viendo pues cómo es que caminan, cómo es que funcionan, de 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso te vas a llevar 4 geles por 60 soles, ¿ya? O sea, por 4 geles tú deberías de pagar normalmente 120 soles. No, vas a pagar 60 soles. Ahorras o ganas 60 soles más. Nuestro Ultra C ya puede ser el ácido, como puede ser el especial, el alcalino, cualquiera de los dos. Te lo vas a llevar en kit con el Cancur o con el Green Mix, ¿ya? Entonces, de 100 soles, los dos te lo vas a llevar por 80 soles, te ahorras 20 soles. Pero aquí está la clave de todo. De verdad que en esto está prácticamente todo. Que tenemos, el alimento principal del hígado es ácido y amargo. Mayormente es ácido, porque nosotros no consumimos cosas amargas. ¿Te has dado cuenta? Es bien raro consumir cosas amargas. Pero por eso es que el dulce nos hace tanto daño, pues el azúcar nos hace tanto daño. Entonces el alimento principal viene a ser ácido. Ahora, por supuesto que nosotros ya sabemos que lo ácido, también hay vitamina C alcalina, ya transformado en alcalino, porque la vitamina C de 8 a 11 minutos ya se tiene que haber transformado en nuestro torrente sanguíneo a alcalino, ¿no? Eso es lo que hace el cuerpo, pero hay muchos cuerpos, especialmente las personas que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué son autoinmunes? Porque una parte de sí mismo, que son sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, se pelean con el verdadero, nuestras propias defensas. Y entonces, ¿por qué nos peleamos? Por nuestro sistema de creencias, que creamos reacciones químicas negativas que no van a nuestro favor. Entonces, con el Ultra C vas a comenzar a aliviar al hígado, que es en donde arranca todo. El hígado tiene más de 500 funciones, que ya no es el tema, pero por ahí es donde arranca. Yo siempre digo, hígado, riñones, intestinos, el resto funciona. ¿Ya? Entonces, el Ultra C ácido o el Ultra C alcalino, junto con el Cancur o con el Green Mix, los dos de 100 soles, te lo vas a llevar los dos por 80 soles. Y nuestro Skin Plus más nuestro limpiador facial, su precio normal es de 110 soles, te vas a llevar los dos por 85 soles, te ahorras 25 soles. Ya sabes que todo esto lo vas a encontrar en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 y al 940-150-343, 940-150-343. Ya sabes que te estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acuérdate que hoy es nuestro último día de oferta, aprovechalo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué nos falta? Vamos a repasar un poco lo que dice la Biblia, justo lo que les estaba comentando hace un ratito, de una parte de la Biblia, ¿no? Yo di una conferencia que se titulaba El hombre también puede caminar sobre las aguas. Y entonces, ¿en qué se basaba esta conferencia? Se basaba en lo que pasaba, nos señalaban en la Biblia, en cuanto estuvieron juntos Jesús con sus discípulos, y bueno, ya se comenzó a hacer un poco tarde, y Jesús, como siempre, pues estaba muy interesado en seguir dando el conocimiento, y Pedro le decía, maestro, ya tenemos que irnos,
ya vayan ustedes a la playa y ya yo ahorita los sigo. Y entonces, bueno, todos los discípulos se fueron. Y una vez que llegaron a la playa, se subieron a la barcaza, porque tenían que irse a otro lugar. Bueno, pero ¿qué pasó? Comenzó una tormenta y entonces se hizo muy difícil que la barcaza se quedara en la costa y comenzó a ser arrastrada mar adentro. Y ellos, por más que trataban de salir a la playa, no lo lograban. Claro que tampoco se iban muy mar adentro, precisamente por lo que ellos estaban contrarrestándolo, ¿no? Entonces, y llegó Jesús y vieron ellos en la barcaza, vieron una sombra. Todos se asustaron. Y Jesús les gritó, no teman, soy yo. Y entonces lo vieron y después, afinando bien la vista, se dieron cuenta de que efectivamente era Jesús, ¿no? Que estaba caminando sobre las aguas. Y entonces ya dejaron de asustarse y se sorprendieron y todos se comenzaron a mirar. Pero Pedro, ustedes ya saben, pues, Pedro cómo era, ¿no? Ustedes ya saben cómo era Pedro, pues. Así que Pedro le dice, Señor, yo te quiero acompañar. Ven pues, le dijo Jesús. Y entonces pues Pedro, bien atento, él con mucha fe, lleno de fe, se bajó y efectivamente encontró que el mar, a pesar de la tormenta, estaba duro. Y entonces él comenzó a caminar, acercándose a su maestro. Y mientras que Jesús también estaba caminando, acercándose a la barcaza. Y en una de esas, Pedro comienza a bajar y a meterse al mar. Y Jesús le agarra de la mano y en vez de decirle cuidado que te vayas a ahogar, papito lindo, nada, le dijo, le llamó la atención. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y entonces, bueno, ya entre los dos ya agarraron, pues, subieron a la barcaza y listo, colorín colorado. Ahí terminó esa partecita. Entonces, cuando uno lee esto, lo primero, el mundo exterior, la mecanicidad dentro del milagro. Porque cuando uno lo lee y sin saber las leyes, entonces uno dice, no, pues, es que lo que pasa es que Jesús le hizo el milagrito y lo hizo caminar sobre las aguas. Y eso es mentira, y eso es falso. Y entonces, si fuera así, ¿por qué Jesús le llamó la atención? Le llamó la atención porque él estaba bien, sino de que después le dijo, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿no? Y entonces, aquí hay una parte estupenda, maravillosa para entender. ¿Qué significa la fuerza de la fe que mueve montañas? ¿Qué significa eso? Porque esta parte es vital para tu visualización. Esto es fundamental para tu visualización, porque ¿qué era lo que había pasado ahí? Jesús, cuando estuvo caminando sobre las aguas, bien simple, bien sencillo, pasó a estados de yinas. ¿Qué significa estados de yinas? Estados de yinas significa un estado, pues, de conciencia superior, en donde tú haces de que tu cuerpo físico pase a la quinta dimensión. Ya no se posesiona, tú lo ves, pero ya no está en la tercera dimensión, está en la quinta dimensión. Que si él se concentra y quiere tocarte, te toca. Si quiere, era cuando, es lo mismo que hizo, el mismo poder usó cuando estuvo dentro de la multitud que lo quería apedrear y lo comenzaron a apedrear y no le pasó nada, no lo hirieron, no le hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él entró en un estado de vibración superior y pudo salir de ahí sin que nada lo tocara. Exactamente lo mismo fue cuando él hizo y metió la mano y comenzó a sacar los 5,000 panes y 5,000 pescados. Igualito. Es la misma cosa, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que hizo Jesús por Pedro? Nada, pero para Pedro, que le tuvo fe al maestro, ahí está la gran diferencia.
Pedro le tuvo fe a su maestro que estaba caminando sobre las aguas. Y él como tuvo esa fe, él comenzó a caminar. Y fue él, no Jesús, sino que fue la fe de Pedro hacia Jesús que hizo de que él efectivamente pudiera pasar a ese estado de illinas que es caminar sobre las aguas. ¿En dónde? ¿Por qué es que ya se estuvo cayendo y se estuvo a punto de ahogar? Cuando perdió la fe, porque esa fe la tuvo por segundos nada más. ¿A qué significa perder la fe? Que ya no estuvo en un estado de conciencia superior, ya no estuvo concentrado y entonces comenzó a dudar. Y cuando dudas, ya estás otra vez usando la mente y ya no estás usando la conciencia. Y ahí las leyes, las 48 leyes te atrapan, la gravedad te atrapa. Porque si tú estuvieras utilizando pues la conciencia, la gravedad no te puede agarrar. Es otra ley que no tiene nada que ver, no es materia, ¿ve? No es una ley mecánica. Y entonces sigue siendo el mismo Pedro, sigue siendo su mismo cuerpo, sigue teniendo el mismo peso. Pero ya entras a la levitación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo comienza a vibrar de una manera mucho más fuerte, más veloz, y entonces ya no te atrapa la gravedad. Pasaste de frente a las 24 leyes y ya no a las 48 leyes. Este tema, esta parte, es muy importante que tú lo entiendas para tu visualización. ¿Ya ves? Oye, qué facilito, ¿qué es esto? Papayita, es esto, ¿ya ves? ¿Cómo pues? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a decir que no? Entonces, es cierto, acá hay una pauta, es cierto. Pedro le tuvo fe a Jesús creyendo que él le hacía el milagrito, así como nosotros cuando leemos la Biblia. ¿Ya? Pero eso no era verdad, porque cuando ya después fue él mismo, ya se comenzó a caer. Entonces, esos momentos, esos segundos maravillosos que estuvo en la levitación, ya, esos mismos momentos son estados de conciencia superior. ¿Ya? ¿Entiendes? Y el cuerpo te sigue. Si tú estás en un estado de conciencia superior, el cuerpo te sigue, vibra, de acuerdo a como tú tengas esa fe, sin duda, sin miedo, sin molestias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo negativo se va. Ahora, eso, ¿no? Para que nosotros entendamos lo que es la visualización, es muy importante esta partecita. Entonces, cuando uno habla, dice, es que tú tienes que tener fe, tú te la tienes que creer, ¿no es cierto? Siempre te dicen eso, ya, pero ahora yo te explico por qué. No tiene que ser una fe de creencia, sino tiene que ser una fe de sabiduría, sé que esto funciona, sé que esto resulta. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a visualizar, no es una cuestión de que yo quiero una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa y que sea bonita y que tenga esto y que tenga... No, tú tienes que tener fe. ¿En quién? En Jesús, en nuestro Padre que está en secreto, en el Dios Jehová, en el Dios no sé. No, tú tienes que tener fe en ti mismo. Por eso es que yo te he estado dando los temas de lunes, martes, miércoles y jueves. Para que lo tengas clarito, clarito, clarito. Nítido, nítido, nítido. Así sí te va a funcionar. Entonces, tú te la tienes que creer. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy has experimentado muy tibiamente todos tus poderes. ¿Comprendes? Entonces tú ya para esto, uno ya hemos estado hablando que uno tiene que estar haciendo un trabajito del recuerdo de sí mismo para evitar que la mente comience a hacer lo suyo y tenemos que hacer la autoobservación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los cambios son de adentro hacia afuera. La mente o el cerebro, ya, vamos a ponerlo así, el cerebro. El cerebro piensa, el intelecto piensa. Entonces, una persona que piensa cree que esos pensamientos son propios, no, porque eso es lo que hace el cerebro. Pero tienes un montón de facetas ahí dentro de tu cabeza, porque yo lo quiero así,
sacar de a poquitos como para que tú también entiendas, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa, uno cree que uno piensa. Si tú pensaras, pues, realmente, en serio, se supone que deberías de ser un genio, o deberías de ser muy, 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 muy inteligente. Pero muchos de esos pensamientos no son ni inteligentes, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque estamos muchas veces recibiendo información de afuera que no es. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdate de qué, las impresiones, ¿no es cierto? Por las impresiones, ¿no es cierto? Ya ves que fue muy importante hablar de las impresiones. Entonces uno piensa cosas de acuerdo a lo que ve afuera. Y entonces ahí comienzan las imitaciones. Y ya comienzan que hasta hablan de la misma cosa y se acostumbran. Y esto es mecanicidad. Entonces nunca vas a caminar sobre las aguas. Y así va a estar muy difícil de que tú obtengas rápidamente las cosas con las visualizaciones. Otra parte de nuestro cerebro utiliza la memoria. ¿Y la memoria qué es? El recuerdo de esto y de aquello, ¿no? Que esto que pasó hace 10 años, de esto que pasó hace un año, esto que pasó ayer. E incluso esa misma memoria no nos funciona bien, porque nos olvidamos o porque cambiamos el tenor de lo que pasó en realidad y cosas así. Entonces tenemos otra partecita que funciona y no nos funciona muy bien. De ahí tenemos la fantasía. ¿Qué significa la fantasía? De que te viene algún tipo de... te asalta, esta es la palabra, mejor palabra. Te asalta un pensamiento sin que tú lo hayas llamado. No, es que estoy pensando. No, señor. Tú siéntate a pensar y ahí me cuentas. Pero una cosa es que tú te sientes por ahí y estás pues en un momento de ocio que nadie te discute de que no lo puedas tener y de repente ¡pum! Viene y te viene un recuerdo. Y entonces ahí comienzas tú a fantasear. ¿Por qué? ¿Quién cogió tu mente? ¿Por qué? Porque te asaltó, no es que tú hayas escogido ese tema. Porque cuando uno quiere escoger ese tema se supone que está pensando. Pero cuando uno tiene una fantasía es porque cualquier tema se metió en tu cabeza y tú le diste esa acogida y le aplaudiste y entonces de ahí, eso es una fantasía, eso no sirve, no te sirve de nada. Son mentiras que tú estás ocasionando de que se conviertan en realidad. Ahí viene el problema de perder la memoria, de tener la claridad de la visualización, en fin, una serie de situaciones. Entiéndeme bien. Ayer te hablé de los defectos, que muchos de los defectos siempre están asaltándonos a nosotros y se meten y nosotros creemos, por eso se le dice el yo, porque esos defectos comienzan a decirte cualquier cosa y tú dices, no, es que yo quería esto, yo quería aquello. Y no es que tú hayas querido, sino que también te asaltó un defecto. Y entonces de ahí viene la contraparte, porque no solamente los defectos están dentro de nosotros, está Dios, está el Cristo incipiente, está nuestro Padre que está en secreto, está nuestra Madre también interior. Cuando hablan cuando honrarás padre y madre, no solamente se habla del físico, sino se habla del espiritual, de nuestros verdaderos padres. Entonces, ellos también, ¿qué hacen? Se basan en la madre naturaleza que nos da a los elementales. ¿Quiénes son los elementales? Las plantas. Las plantas tú lo ves que están posicionadas en un solo lugar, pero su alma no se le llama alma porque todavía no han llegado a ese nivel, se le llaman elementales. Entonces, el elemental de la planta, cuando tú lo bebes y lo tomas, su obligación es ayudarte. Pero, ¿cuál es el principal, su poder principal? Es que, así como el yo te mete cosas a la cabeza, los elementales también te meten cosas a la cabeza, pero bonitas, te alivia, te reconfortan. Y crees que eres tú mismo, de ti mismo sale esa palabra, te vuelve filósofo con esos elementales. Pero no es así. Después de ahí si tú trabajas bien, bonito, lindo,
a tu cerebro, tu mente, comienzas a tener cierto tipo de energía psíquica. ¿Ya? De esa necesitamos bastante. Esa energía psíquica, que es como un rayo láser que ¡pum!, llega a tal sitio y tú deseas algo y tú visualizas, ahí esa energía psíquica no la puedes marchitar, ni borrar, ni absorber con ese tipo de pensamientos, ni con la memoria mala, ni con la fantasía, menos con los defectos. Pero también está ahí, ¿ya? Y entonces, ¿eso con qué lo vas a conseguir? Con la meditación o con los estados meditativos, ¿ya? Y aquí ya estamos llegando al contexto. ¿Por qué? Porque cuando uno medita, estás usando la conciencia, ya no usas la mente. Pero total, estamos hablando de la mente, estamos hablando del cerebro. Sí, claro que sí. Porque también la conciencia se va aperturando utilizando al cerebro, pues si no, ¿de qué manera? Utilizando al corazón también. Utilizando nuestros centros nerviosos, todo, ¿no? Pero también usa el cerebro. Y entonces, ¿pero cómo vamos a tener, vamos a usar la conciencia? Ya hemos hablado el día de ayer. No te quiero aburrir, pero es que es un trabajo que tiene que ver con el recuerdo de sí y con la autoobservación. La autoobservación es mirar para afuera y es mirar para adentro. Entonces, cuando uno medita, cuando uno hace un trabajo de meditación, estás usando la conciencia. Por eso es que te digo que la parte principal es la autoobservación, el recuerdo de ti mismo, ¿no? Mirar para afuera y mirar para adentro. Cuando uno se acostumbra a eso, ya estás acostumbrándote a que cualquier tipo de impresión exterior ya no te agarra, ya no te mete en la fantasía, ya no te mete en el cuento chino, ya no te la crees y ya no estás actuando de una manera mecánica. Y ya ahora sí podemos hablar de leyes cuánticas. Ya, ahora sí ya podemos hablar de que estás utilizando esa fe que mueve montañas. Ahora sí puedes caminar sobre las aguas. Y no me río, ¿ah? Y no me río. Ahora sí puedes caminar sobre las aguas. Pero el asunto es de que para llegar a todo esto, uno tiene que ir entendiendo que no es una cuestión de que yo visualizo y nada más, ya lo entendiste. Mira, hoy día estamos viernes. Hemos tenido que estar trabajando lunes, martes, miércoles y jueves para poder llegar, porque el tema de ayer estuvo bonito, ¿sí o no? No me digas que no. ¿Sí o no? Estuvo bien explícito, bien explícito, bien explícito. Repítelo, vuélvelo a estudiar, ya bueno, tú verás qué haces con esos temas. Pero este es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace este trabajo, uno cree, de verdad que cree, que cuando empiezas y que es bien difícil, ni siquiera es bien difícil, es bien, bien difícil. Bien, bien difícil es. Pero, ¿qué es bien difícil? La primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Ahí sí estamos hablando de grados de dificultad reales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la mente? La fantasía de que no se puede, no, que casi me agarra un carro. Y me desperté y estaba en la pista y el del carro, el chofer me quedó mirando y cosas así. Entonces uno comienza con los miedos, comienza con las depresiones, comienzan con las dudas. Y no es así, sino que lo que pasa es de que siempre hemos estado nosotros en la mecanicidad y acostumbrado a esas fantasías. Y entonces, si es que nosotros queremos hablar de visualizaciones reales, primero tiene que haber un trabajo real. Y escúchame bien, ¿ah? Y te lo vuelvo a repetir. Cada obrero tiene derecho a su jornal. ¿Qué quiere decir? De que cuando estás haciendo este tipo de trabajo, espérate fin de semana o espérate la quincena y después me cuentas. Porque uno dice, no, es que no puedo estar haciendo esto porque tengo que trabajar o tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Sí puedes, sino que tú crees que no puedes. Y es más, te viene tu semana o tu quincena, te viene tu sueldo. Y a ese sueldo cuando te venga tú le vas a decir, ay, qué buena suerte. Y no es buena suerte, ya te están pagando. ¿Por qué? Porque eso de tener la energía psíquica no es cualquier cosita. Ojo, primero te están pagando. Después
tú solito coges tu sueldo y tú solito escoges tu sueldo. Eso es lo que estamos estudiando. Primero, sí, es cierto, el íntimo te da, es parte de, o sea, el universo, sus leyes, te da. Después tú escoges cuánto quieres ganar. Aprendiendo esto. Esto sí me lo tienes que aprender, pero bien. Porque eso de que hay que yo creo en Dios, yo creo en el Cristo y que yo soy pobre, como eso es mentira, ese es cuento chino. Eso es porque no sabes cuál es el truco, no sabes cuál es la realidad, no sabes cuál es la verdad. Te llenas de fantasías y lo llamas milagros y eso no es verdad. Tú eres el milagro, pero para que sea así, tienes que desembarazarte de un montón de fantasías y de faltas de memoria y esos pensamientos ridículos que tienes que sacártelo de tu cabeza. Eso de la noche a la mañana no se puede, claro, pues nos va a tomar un montón de tiempo, sí, pero uno como máximo son como 40 días, te lo garantizo. Como máximo son como 40 días. De ahí subes de nivel, ya subes tu escalón. Una vez que hayas subido un escalón, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo que te he dicho a lo largo de toda esta semana. Nadie te lo puede quitar, nada que la época de las vacas flacas, nada. Nadie, olvídate. Sácate las dudas, porque ni bien tú eres así como eres, eso ya te lo has ganado, eso has empujado al carro y la inercia te acompaña hasta que te vayas. La inercia te acompaña hasta que te vayas. Y en ese tiempo, tú ya has aprendido ¿a qué? A visualizar de verdad. Y como has aprendido a visualizar de verdad, entonces ahí tú mismo te dices, pues bueno, yo quiero un sueldo de 10,000 soles. Cuando tú te digas a ti mismo, yo quiero un sueldo de 10,000 soles, obsérvate. Si tú mismo te estás riendo de ti mismo, o si tú en tu corazoncito o en tu estómago sentiste como que una punzada, como que eso no se puede, o como que no, que qué va a ser, y que tú mismo te estás burlando de ti mismo, ya, esa es la fantasía, esos son los defectos. Esos son los ñaños que no te van a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque no eres tú. Ya te estoy explicando cómo es que toda esa sarta de ¿cómo se llama? De entidades psicológicas y psíquicas, porque hay algunos que son fuertotes, que tú mismo lo has creado, tú mismo lo has alimentado, te cuentan los cuentos chinos y hacen que ni siquiera tú te la creas. No, que voy a ganar 10,000 soles. ¿Qué voy a ganar? Ahora, si yo ganara 10,000 soles, no. Por Dios, que no alcanzaría ni para la casa de las camelias. O sea, saca tu cuenta de quién eres tú en realidad. Tú no eres ni siquiera lo que piensas, tú no eres lo que eres esa memoria, tú no eres esa fantasía, tú no eres esos defectos. ¿Sabes quién eres tú? Tú lo vas a descubrir cuando comiences a descargar esa energía psíquica gracias a la autoobservación y la meditación. Ahí sí conversamos de ser a ser, de Dios a Dios. ¿Entiendes? Ahí sí, es que eso eres tú. En realidad, eso eres tú, ya seas hombre, seas mujer, ya seas viejo, ya seas joven. Ese eres tú y para eso has venido acá. Mira, mientras que tengamos vida, mejor dicho, mientras que tengamos ese cuerpo físico, porque siempre vamos a tener vida, todavía hay algo que aprender. Cuando uno ya está muy joven, dice, no, es que tengo que trabajar. Y después cuando uno ya está viejo y ya se jubiló, no dice, no, porque después me voy a jubilar. Y cuando ya se jubiló, no, ya estoy viejo, ya será para la próxima existencia. ¿Ese quién eres tú? ¿Esa es tu fantasía? ¿Esa es tu mala memoria, tu fea forma de pensar? A la que te has adaptado, a la que le haces caso y le estás creyendo, y ese no eres tú. Tú eres el alma que maneja esto, pero estás siendo abordado, por entidades que no te dejan llegar a donde tú tienes que llegar. Y si tú quieres llegar, meditación y autoobservación. He ahí el detalle. Entonces, muy bien, vamos a seguir, ¿ya? Entonces,
¿cómo es que yo voy a hacer mi práctica? Vamos a suponer una casa, ¿ya? Vamos a suponer una casa. Entonces, una casa, ¿cómo se te antoja? Tú ves una casa que dice se vende de repente, ¿no? O no, o puedes tú hacerlo como tú quieras. Pero vamos a ponernos en el plan de una casa. Para empezar, olvídate del tiempo. No es que yo quiero la casa para mañana, ni para la otra semana, ni para el próximo mes, ni para el próximo año o para junio. Eso no existe, pues, porque estás siendo posesionado por el tiempo, y el tiempo lo único que tiene es presente. No son los tiempos, es el tiempo. Entonces, cuando tú quieras algo, aquí está la clave, y te la vuelvo a reiterar del Pedro que caminó sobre las aguas, de que todo se hace en el presente. Cuando se dice presente, el presente es un regalo, es un obsequio. Pero se hace en el presente. Tú nunca pidas y que cuánto cuesta. No se hace con cuánto cuesta. Porque el dinero no es lo que manda aquí. Porque muchas veces se hace hasta sin dinero. Yo no te digo que siempre. Pero muchas veces se logra tener algo que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Pues si eso cuesta $100,000, ¿cómo va a ser sin dinero? Tú deja nomás, tú ten esa fe que mueve montañas. Porque cuando tú piensas que no se puede, que sí se puede, que tiene que hacerse de esta manera y de dónde saco el dinero, cuando tú ya estás en fantasía. Ya estás en unos pensamientos que eso no lo tiene que golpear a la mente, tiene que ir directamente hacia la conciencia. Por eso es que te hablo de la meditación. Entonces tiene que ser en el presente y olvídate del dinero. Ahora, si eso tiene que ser con dinero, va a venir el dinero, pero tú no vas a pedir $100,000, tú vas a pedir una casa. Métete bien eso en la cabeza. Tú no pides $100,000, porque en esa barbaridad estamos todos nosotros. Eso es mecanicidad. El dinero es la representación de tu propia energía, ni siquiera es la representación de tu trabajo. Porque eso es lo que cree mucha gente, ¿no? Yo trabajo y voy a trabajar 10 años y ya consigo mi casa. Eso lo puede hacer cualquiera, entonces no estudies eso, métete a trabajar. Tampoco eso significa de que no, acá estamos diciendo de que nadie debe trabajar, no. Entonces, ¿cómo haces tú este asunto? Te acuestas, ¿ya? Te acuestas, te relajas o te sientas en un sillón mullido, cierras los ojos, por supuesto, te relajas. Ya tú para esto, tú ya has tenido que estar en trámite con esto de la autoobservación, con esto de las prácticas de meditación, ya ha tenido que estar en eso. Entonces ya uno se acomoda, se echa. Acuérdate que la escuelita, la vida diaria. Te echas, te relajas. Una vez que te relajas, ya estás bien relajadito, te concentras. ¿En qué te vas a concentrar? Primero en tu corazón, olvídate de la casa, todavía no es momento. Te concentras en tu corazón. ¿Para qué? Para que concentración significa un solo pensamiento, pensar en una sola cosa. La recomendación es que te concentres en tu corazón, en las palpitaciones, en fin, todo lo que sea corazón. No vas a estar corazón, no. Míralo al corazón, visualízalo al corazón, concéntrate en el corazón. Entonces, una vez de que tú ya estás así, ya bien en el corazón, deja de pensar. Cuando dejas de pensar, atrae al sueño sin dejarte vencer por el sueño. Esta es la clave, porque cuando uno atrae al sueño, hace que el alma y la mente y todo, lo que llamamos mente, pero que en realidad ahí es donde vamos a aperturar la conciencia, en ese estado de vigilia y el sueño, en esa, digámosle, somnolencia, ahí tú te vas a sentir como en las nubes. Ahí tú vas a sentir como que estás entre que estás despierto y estás dormido, entre el aquí y allá, en ese punto matemático entre la vigilia y el sueño.
Ahí es donde tú tienes que hacer tu visualización. Ahí tú vas a visualizar una casa por decirte, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Una casa de 500 metros. Cochera para 2 carros. Tiene que tener 4 dormitorios, todos con sus baños. La casa tiene que estar pintada de blanco, porque me gusta mucho el blanco. Y así, tú vas describiendo lo que tú quieres. Lo vas describiendo. Y entonces visualizar es ver. Y entonces tú estás utilizando esa práctica entre la vigilia y el sueño, que es el punto matemático, que es el lugar donde se realiza, es nuestro supermarket, donde nosotros estiramos la mano y baja la casa. ¿Ya? Entonces en ese momento tú estás pensando que ya lo tienes. Escúchame bien, visualizar es ver, pero a la vez visualizar es sentir, porque si tú no sientes, la visualización está en vano. No solamente es una situación de visualizar, de mirar y de ver, sino de sentir que yo ya lo tengo. Eso que pasó con Pedro cuando caminó sobre las aguas un ratito, ¿qué importa? Pero lo logró, hizo su milagro. Ahora, lo más fácil es traer una casa que caminar sobre las aguas. Más fácil es traer una casa a tu vida que caminar sobre las aguas. ¿No ves que con eso tú vas a estar repite y repite y no vas a estar en tu cama? No vas a tener miedo de que te ahogues. Quiero que entiendas bien el contexto de esto. No es visualizar, es sentir, es emocionarte, es tener la fe que mueve montañas, es decir, ya lo tengo, es mío. No es que espérate que lo voy a tener. No. Lo voy a tener implica otro tiempo. No, señor. El presente es la clave. Es así. Yo ya lo tengo. Estás con los ojos cerrados, pero dentro de ti mismo y dentro de tu conciencia, porque es un estado de conciencia, ¿no? La práctica que estás haciendo es un estado de conciencia. Y entonces la conciencia le está mandando una señal al universo. ¿Y qué es lo que va a pasar con el universo? El universo dice, uy, Guillermo pidió una casa blanca en San Borja de 500 contra... Uy, me olvidé. Y ¡pum! Aparece. Uno cree que esto, si desde ahorita comienzas tú a bostezar, o tú te ríes, no por la gracia que estoy haciendo, sino porque no lo crees, es para que tú vayas experimentando desde ahora mismo qué es lo que pasa con tu azotea. Por eso que yo estaba hablando de pensar, memoria, visualización, fantasía, elementales, los defectos, la energía psíquica y la meditación. Todo esto está en la azotea, está en nuestra cabeza. Y contra ese tipo de dudas hay que trabajar. Por eso es que me he demorado toda la semana para recién darte hoy día el tema. ¿Por qué? Porque esa es la lucha en realidad. La lucha no es la visualización, es lo que se trompean para que tu visualización no salga. Esa es la lucha. Por eso que te lo he tenido que explicar así, de uno en uno, y la importancia de la autoobservación y de la meditación. ¿Para qué? Para que el golpe de la impresión no se lo lleve la mente, sino lo absorba la conciencia. Y entonces cuando no hay una reacción, ya simplemente comienzas a desarrollar otro tipo de poderes. Cuando no hay reacción negativa, desarrollas otro tipo de poderes. La gente no entiende lo que significa la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un poder. Y dicen los maestros que la fuerza de voluntad te lo va soltando poco a poco tu padre que está en secreto. ¿Ves? Y esa fuerza de voluntad es la que te da la fe que mueve montañas. ¿Estás entendiendo? Muy bien. Entonces tú estás echado y ya hemos quedado en la casa blanca de 500 metros. Tú lo posesionas donde quieras.
Pero ya, y yo no lo voy a poner en ningún lugar. La vez pasada lo puse como un ejemplo en San Borja y todo lo demás, pero yo no lo voy a poner en ningún lugar. Simplemente esa casa, quiero y punto, ya está. Y me concentro en esa casa. Pero la clave aquí es la emoción que yo le voy a poner, el sentimiento que le voy a poner. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción te lo dan los intestinos, que piensan porque tienen neuronas también en los intestinos, o el sentimiento que te lo da el corazón, ¿no? Porque nunca es una visualización mental, nada. Tiene que ser una visualización de conciencia, no de mente, de conciencia. Y sin usar el tiempo, sin usar los tiempos, entre comillas, es en el presente. Y el otro, el convencimiento de que ya es tuyo. Va a llegar un momento en que tú vas a sentirte tan poderoso de que vas a decir, caramba, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la llave de mi Casa Blanca? ¿Por qué? Porque ya estás completamente convencido, y cuando uno está convencido, el universo lo único que tiene que hacer es su arquetipo, porque tú estás creando el arquetipo y entonces el universo te lo tiene que dar. Eso es tuyo, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar, pero tienes que saber trabajar. Esa es la práctica en sí. Esta práctica la haces hoy día, la haces mañana, la haces varios días, siempre con el sentimiento o la emoción acompañada de la visualización de que ya lo tienes, de que ya es tuyo, de que vas a agarrar tu carro y vas a ir por él. Tú te la tienes que creer, eso es fe. Eso es fe. Yo no te estoy hablando, vuelvo a repetir, esa clásica y muy equivocada fe que yo le tengo que creer, le tengo que creer a Jesús y Él me va a hacer el milagro. No, Señor, el milagro eres tú. Tú tienes todos los argumentos, tú tienes todos los poderes. El problema está en que uno, no te lo crees, y el otro es que estás dormido, tu cabeza. Y ya te he dicho cuáles son los habitantes y los diferentes tipos de usos y de formas en tu cabeza. Y esto que me he quedado corto porque hay masa, sino que no quiero tampoco pues marearte. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? Ya te estás dando cuenta de que es muy importante eso de tener esa fe en sí mismo. Acá no es necesario que tengas universidad. Yo conozco gente que tiene primaria y que tienen su casa ahí con piscina y todo allá en Camacho, y que lo único que saben hacer es vender papa, pero ese único que saben hacer es una habilidad, y por supuesto que eso ya tiene varios años, y bueno, en fin, pero el punto es que con habilidad se hacen las cosas. Ahora, nosotros vamos a pasar de la cuestión de habilidades a una situación que incluso va a parecer milagrosa. Algo que no podíamos conseguir antes, lo conseguimos ahora con suma facilidad. ¿Gracias a qué? A la verdadera visualización, porque la visualización no es solamente el momento de 15, 20, 30 minutos de la práctica de visualización. No, señor. Tiene que venir con la práctica en la vida diaria. ¿De qué? De la autoobservación y de la meditación. Porque ya ahí para la visualización necesitas aprender los pasos de la meditación. Que ya después, con los años, ya tú vas a ir entendiendo lo que significan los estados meditativos. Que ya no vas a necesitar ni estudiarlos. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de cosas, ya estás logrando todo. Estás logrando darle a Dios lo que Él quiere, el esparcimiento, el hacer la conciencia, el despertar de la conciencia, despejar la conciencia, que eso es lo que Él quiere, pero a la misma vez estás frotando la lámpara de Aladino, que es el que te concede todos tus deseos. Por eso es que yo siempre digo, eso de tener cosas materiales es lo mismo que la espiritualidad, porque ¿quién te lo da? La espiritualidad. ¿Y cómo le llaman ahora a la espiritualidad? Cuántico. Son estados cuánticos, nada más. Entonces, esos estados cuánticos, tú tienes que desarrollarlo. Tú, solamente tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando la vida diaria como tu amigo.
creyendo en la vida diaria, pero tú ¿cómo lo vas a manejar? Todo lo vas a transformar en positivo. ¿Te das cuenta? Ya no van a utilizar tu azotea. Ahora tú utilizas a tu azotea. ¿Entendiste? Esa es la práctica, bendita. Gracias, Dios mío. De esa manera es como nosotros vamos a hacer nuestra obra y vamos a estar darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Nos vemos la próxima semana. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.